impacto en el comercio mundial de mercancías. Y en este panel nos acompañan el doctor Juan Alberto Páez, director ejecutivo de ASONAF, el doctor Ricardo Román, gerente de la Sociedad Portuaria de Palermo, la doctora Pamela Bermúdez, directora ejecutiva de Alaico, y el doctor Carlos Andrés Pérez, que es el CEO de Centronet y exdirector económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali, y será también el moderador de este panel. Así que, ¿dónde está el doctor Pérez? Bienvenidos. Bienvenido. Gracias. Ustedes recordarles, @Andy Colombia Oficial, participen también de lo que está sucediendo aquí en en las conferencias, en los paneles que hemos manejado. Y vamos entonces, ¿listos? Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial a la ANDI Nacional y a la ANDI Valle del Cauca pues, por la organización del evento y felicitarlos por el evento, a los panelistas por estar aquí. Todos los que nos visitan de afuera, bienvenidos a Cali, bienvenidos al Valle del Cauca. Cuando Lina Sinisterra y su equipo me contactaron para moderar este panel, pues me pareció raro de entrada porque yo ya no estaba trabajando en la Cámara de Comercio, pero en cuestión de días rápidamente me di cuenta de la importancia que representaba, por ejemplo, un panel de este tipo para el desarrollo económico del país desde una perspectiva muy especial. En el caso mío, como gerente de una compañía de tecnología, que de entrada suena a poco de logística. Se imagina uno datos viajando por las nubes. Pero en realidad lo que hace la compañía en la que trabajo, Centronet, es acompañar a empresas de distintos sectores en su proceso de transformación digital desde la perspectiva de la infraestructura. Y fácilmente, la cuenta me la van a creer, cerca del 98% de las cosas que instalamos son importadas o tienen algún proceso de transformación en algún lugar de Colombia distinto a Cali y al Valle del Cauca. Es decir, ese proceso de transformación digital de las empresas o el aumento de su productividad tiene que ver mucho con las cadenas logísticas que hoy están un poco enredadas, ya vamos a hablar con los expertos del tema, y le generan cierto estrés al proceso, a distintos procesos productivos. Y desde esa perspectiva, en cierta forma, a lo largo del panel, pues hoy voy a entablar conversación con los panelistas para abordar estos temas. También con una reflexión algo histórica de cómo fue que llegamos aquí, porque hace 3 años no hablábamos mucho de este estrés, hace 2 años empezamos a conversar de esto en medio de la pandemia y pues hoy estamos en una situación particularmente en Colombia donde además de temas macroeconómicos, desafíos propios de cada una de las empresas y el desafío propio de crecimiento de un país, a eso tiene un ingrediente adicional como lo es pues, los desafíos a la coyuntura específica de las cadenas logísticas globales. Entonces, al grano. Empezamos por Pamela, por las damas. Desde esa perspectiva, Pamela, sería interesante pues un poco hacer un recuento histórico, creo, de cómo específicamente al mundo de la aviación, desde pasajeros, pero también desde la perspectiva de carga, no solo la pandemia, sino el proceso de recuperación después de la pandemia y la actual coyuntura global, cómo la ha impactado. ¿Qué impactos tuvo y qué transformaciones estructurales se están registrando en ellas? Gracias, Carlos. Gracias a la ANDI por esta invitación. Un saludo para todos los asistentes. Pues como todos saben, la pandemia fue un reto enorme para todos y muy particularmente para la industria aérea en general, no solamente de pasajeros, sino también carga, entendiendo que con el cierre de los aeropuertos, el cierre de fronteras, la suspensión de las operaciones aéreas de pasajeros, pues claramente tuvimos una afectación en términos de capacidad, de conectividad, incluso de la demanda, porque si bien podíamos operar carga, nosotros no teníamos restricción para la operación de carga aérea, pues claramente el cierre del comercio y las cuarentenas llevaron a que la demanda sí se impactara y lo vimos. Pero al mismo tiempo fue una oportunidad de mejora y de muchas mejoras logísticas. Yo quisiera resaltar en principio la virtualidad.
La virtualidad fue una transición difícil, pero al mismo tiempo fue positiva. Pasar de la presencialidad a la virtualidad, no solamente en lo que tenía que ver con el personal de las aerolíneas, sino también de las autoridades, nos llevó a demostrar que incluso con los servicios informáticos que tenemos hoy en día, sí era posible acercarnos por lo menos al ideal de una aduana electrónica. Eliminar el papel, eliminar la presencialidad, hacer procesos digitalizados, virtuales. Eso nos llevó a que podíamos hacer evidentes las eficiencias de una aduana digitalizada, de una aduana electrónica, reducción de tiempos, reducción de costos, reducción de papel. Y con eso también nos dimos cuenta de los ajustes que eran necesarios a nivel normativo y de controles y procedimientos para ajustarlos a la realidad de la operación, porque claramente la operación también se cambió y era necesario ajustar las normas y ajustar los procesos a esa nueva realidad. Y tuvimos la respuesta del acompañamiento del Gobierno Nacional con la declaración de la emergencia sanitaria, con una serie de medidas transitorias que lo que hicieron fue poner en evidencia que sí era posible reducir tiempos. Lo que antes nos demorábamos por norma 2 días, ahora nos podíamos llegar a demorar 2 horas. Entonces, facilitación ya no era como el discurso, era una realidad que estábamos viviendo en pandemia. Otra de las cosas positivas de las lecciones aprendidas fue el relacionamiento con los clientes. Antes de la pandemia, para nosotros el relacionamiento con los clientes eran los agentes de carga, pero a raíz de la pandemia y la necesidad apremiante de las entregas urgentes y de solucionar los cuellos de botella que se estaban presentando, pues tuvimos un mayor acercamiento también con los depósitos, con las zonas francas, con los usuarios de operadores de zonas francas, con el importador y el exportador. Y en esa medida, pues no solamente fue un conocernos, un acercarnos, sino también un entendimiento de la logística de cada una de las partes, que ellos también conocieran y entendieran la logística del transporte aéreo y la necesidad de que pudiéramos tener unos acuerdos y unos niveles de cumplimiento en lo que eran los horarios de recepción y entrega de la mercancía, el aprovechamiento de la infraestructura en la operación 7x24 y ese tipo de cosas. Eso generó una serie de acuerdos logísticos que afortunadamente en algunos casos, no en todos, logramos mantener todavía. Y lo tercero que quiero resaltar es el impulso del comercio electrónico y la diversificación del producto aéreo. Si bien las ventas por internet pues no eran algo nuevo de la pandemia, sí tuvo un impulso impresionante. Nosotros alcanzamos a reportar en el pico de la pandemia incrementos de cerca del 20% en esos primeros meses. El posicionamiento del aeropuerto de Bogotá como un hub de conexiones no solamente para la carga nacional, sino para toda la región. En el pico de la pandemia teníamos incrementos de hasta el 30% en la carga en tránsito. Y por supuesto la diversificación. Cuando empieza la pandemia, nosotros lo que teníamos era el transporte de todo lo que eran insumos médicos, guantes, geles antibacteriales, tapabocas, los respiradores para las unidades de cuidados intensivos, y todo esto era en el marco de lo que era esencial, de la urgencia de atender la pandemia. Y en exportaciones, el principal producto de exportación siempre han sido las flores y en la pandemia no fue la excepción, pero sí vimos impactada la temporada alta del Día de las Madres que coincidió con el pico de la temporada. Y entonces en esa medida empezamos nosotros a aprovechar el impulso del comercio electrónico y se incrementa la paquetería y a través de la paquetería empezamos con los productos esenciales, pero poco a poco prácticamente se transportaba de todo vía paquetería. La carga en tránsito nos permitió también diversificar el producto con las necesidades de la región Latinoamérica y la crisis de contenedores. La crisis de contenedores también nos llevó a que el modo aéreo, dentro de las limitaciones que tenía de capacidad aérea, pudiera prestar algún tipo de auxilio y de respuesta para la congestión que se estaba viviendo, y empezamos a transportar diversidad de frutas que antes no transportábamos, y equipos, repuestos, insumos pues para la maquinaria petrolera, eso nunca lo habíamos visto, café y cacao, no solamente productos procesados, sino también bultos en grano. Entonces empezamos a ver una diversificación, obviamente en respuesta a las necesidades que se estaban presentando en el mercado, parte de las cuales algunas se mantienen dentro de los acuerdos comerciales, pero pues claramente no. Y entonces esto nos trae pues sí, ciertamente una nueva realidad, marcaba la pandemia un hito en términos del transporte aéreo de carga y la logística, pero la verdad, Carlos y todos, es que
todas estas virtudes de la virtualidad, la presencialidad, de la virtualidad, de la digitalización y del hub y la logística, pues estuvo muy asociada a las medidas transitorias que se tomaron. Entonces, infortunadamente, cuando se levanta la declaración de la emergencia sanitaria y económica, se levanta esa transitoriedad y prácticamente es como que Vuelve el papel. volvemos al pasado, volvemos a la presencialidad, volvemos al papel, volvemos a las demoras, y lo peor de todo es que esas transiciones, tanto de la presencialidad a la virtualidad como de la virtualidad a la presencialidad, la verdad es que estuvo cargada de mucha improvisación. Y esa improvisación generó cierta confusión, cierto desorden, ciertos reprocesos incluso, y hasta pérdida de información. Muchas veces era que no se encontraba ni en los correos electrónicos y que sí lo había entregado y que no llegó y que el buzón se saturó, cosas de ese estilo. Y por otro lado, pues está el tema del uso de tecnología. O sea, claramente en la medida en que teníamos una reducción en la mano de obra, el personal operativo en las bodegas, nos tocó sistematizar muchos de los procesos que se hacían manuales y eso es una nueva realidad que continúa hoy en día. Y también está el tema de la crisis de los contenedores que todavía persiste, pero la nueva realidad realmente está marcada por la coyuntura actual. Los niveles de incertidumbre, la crisis energética, el precio del combustible. En la industria aérea el precio del combustible representa el 48% de la estructura de costos y luego está el tema del uso de infraestructura aeroportuaria que con las concesiones aeroportuarias también se ha incrementado. Entonces, esta nueva realidad realmente está más que por la pandemia, está más asociada a las circunstancias actuales, la política cero COVID en China, todo este represamiento de la carga marítima al final lo que hace es generar un represamiento en los hubs aéreos, llámese Miami, Los Ángeles o en España. Entonces, claramente nos preocupa que con esta situación coyuntural que se está viviendo, lo que vamos a poder llegar a repetir esa experiencia de la escasez en algún momento dado y por otro lado el represamiento cuando empieza a llegar toda esta carga a los hubs de conexiones. Y la nueva realidad sin duda, el comercio electrónico, eso sí llegó para quedarse y el posicionamiento de Bogotá como un hub, pero esa es una realidad que tenemos que trabajar muy de la mano con el gobierno porque, como te digo, toda esa facilitación, reducción de costos y agilización que se vio, pues fue posible dentro de un contexto muy particular asociado a la pandemia, pero hoy en día los volúmenes de carga siguen creciendo, la norma no nos acompaña y la infraestructura tampoco. Gracias, Pamela. Nosotros, pues en la parte tecnológica también pues la historia fue un poco similar, o sea, nosotros nunca habíamos mandado equipos electrónicos a otros países vía aérea, pero era algo como que no se le ocurría a nadie, preferían enviar a Perú, Ecuador, incluso por tierra, viajes largos, y claro que puede salir un poco más costoso enviarlo por avión, o bastante más, pero lo que ganas en tiempo y lo que se gana en eficiencia, en el caso nuestro compensaba muchas veces pues la inversión o el gasto. Pero igualmente creo que esa dinámica pues, se estará manteniendo en el corto plazo, porque lo que sentimos nosotros es que muchas compañías de distintas industrias en Latinoamérica, en ese proceso de transformación digital, cada vez viven más afanadas porque esos procesos se hagan más rápido, y eso es posible cuando se hace vía aérea, porque para hacer una operación en Lima o en Bogotá necesitas integrar tecnología que viene de distintas partes de Latinoamérica, entonces hacerlo desde la perspectiva de, ya voy para allá Juan Alberto, de la operación naviera, pues esa urgencia no se puede resolver por esta parte. Gracias. Juan Alberto, siguiendo en la línea gremial y ya pasando para allá con Ricardo, pues un poco la misma pregunta, y es un poco el recuento histórico de pandemia, crisis de contenedores, coyuntura actual, con China, con su política COVID-0, ¿de qué forma viste que fue ese proceso para la industria naviera y actualmente cuáles son esos desafíos o cómo crees que los están enfrentando las compañías que están en esa industria? Muchas gracias, Carlos Andrés. Muy buenas tardes a todos. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Muy buenas tardes a todos. Primero, agradecerle a la ANDI la invitación a ASONAF a participar en este 5º Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos. Y pues poder referirnos a estos temas de tanta actualidad, como ustedes lo han venido reseñando, porque necesariamente nos cambió el mundo y nos cambió el mundo en los últimos 2-3 años. Todos tenemos la claridad de por qué estamos en donde estamos. Claramente la responsabilidad yace en la pandemia del coronavirus. Pero cuando lo miramos en su contexto, el hecho de que la pandemia haya surgido precisamente en China, obviamente le otorga al tema una problemática especial. ¿Por qué?
China es el principal país exportador del mundo. China es uno de los países más altamente integrados económicamente con el resto del mundo en la parte económica. Y China tiene 7 de los 10 puertos más grandes de portacontenedores del mundo, están allí, están en China. Allí está Shanghái, que es el puerto más grande del mundo, pero también está Shenzhen, y está Ningbo, y está Hong Kong, y está Jiangtin, y está Qingdao, pues 7 de los más grandes puertos, evidentemente, en el país en donde se generó la pandemia. Y como bien recordamos, pues cuando arranca la pandemia a principios del año, finales del 2019, principios del año 2020, las políticas del gobierno chino fueron drásticas. El gobierno chino básicamente cerró fronteras, cerró fábricas, cerró ciudades, cerró factorías, cerró puertos. Y eso lo hizo durante los primeros 3 meses del año 2020. Eso quiere decir que básicamente toda esta exportación tan importante que tiene China hacia el resto del mundo pues quedó completamente frenada. Eso obviamente afectó el comercio y afectó desde luego al transporte marítimo del que depende pues ese comercio internacional. Y cuando China empieza a abrir, más o menos en abril, mayo del 2020, el resto del mundo ya se había contagiado de COVID, ya Europa continental, Norteamérica, Latinoamérica, estábamos con COVID y estábamos en políticas de confinamiento y de encierro y demás, y si bien aquí nunca cerramos el comercio exterior, y la verdad fue que se hizo un esfuerzo inmenso para no cerrarlo y para salir adelante, la verdad es que sí se resintió obviamente el comercio, porque en estos países necesariamente, y sobre todo también en los grandes consumidores como Norteamérica, la política de control de la pandemia necesariamente alteró todo el consumo y confinó a la gente a sus casas. Eso por lo demás llevó incluso después a un cambio en los patrones de consumo. ¿Por qué? Porque cuando ya en segundo semestre del 2020 se empieza a abrir la economía y se empieza a abrir ya China abierta y el resto del mundo empezando a abrirse, ahí había una demanda represada, una demanda muy importante de la gente que no había podido salir a vacaciones, que no había podido salir a esparcimiento, que no estaba comprando ropa nueva, que estaba trabajando desde la casa y que empezó a consumir masivamente. ¿Y a consumir qué? Computadores, impresoras, videojuegos, máquinas de ejercicio para la casa, y eso cambió el patrón de consumo, y todos esos bienes, por lo demás, vienen de la China. Entonces, evidentemente, esta demanda represada empieza a presionar, y empiezan a pedir todos estos pedidos desde Norteamérica sobre todo, y se empieza a generar una nueva crisis, que es la llamada crisis de los contenedores. ¿Por qué? Porque los contenedores que se debían salir desde el oriente, con toda esta mercancía hacia el mundo exterior, desafortunadamente, ¿en dónde estaban? Estaban en el lugar equivocado, estaban en el interior de los países, en los países consumidores, en donde por crisis del COVID, por falta de camiones, por falta de camioneros, por falta de operación portuaria, se habían quedado encerrados los contenedores. Obviamente los contenedores se vuelven un bien escaso, al ser un bien escaso, pues económicamente inmediatamente se dispara el costo de los contenedores, por ende se dispara el costo de los fletes marítimos, y esto va retroalimentando toda la cadena logística, porque entonces también suben los charters de los buques, suben los costos de comprar contenedores nuevos y demás, y toda la cadena, digamos, se va retroalimentando y se va nutriendo, en este caso, de los mayores costos generados por esa pandemia. Los expertos pensaban que en el 2021 esto se iba a arreglar, y la verdad estaban equivocados. ¿Por qué? Porque resulta que los mismos países consumidores, y sobre todo Estados Unidos a la cabeza, con una serie de políticas contracíclicas, pues se dedicaron a emitir y a mandarle cheques a la casa, a la gente, a los consumidores, para que compraran, para que consumieran, para que no hubiera una economía recesiva. Y esos cheques que le llegaban a la gente, tuviera o no tuviera trabajo, pues obviamente incentivaron consumo. Y al incentivar consumo, digamos, todo lo que teníamos ya desde finales del 2020, se replicó en el 2021, seguíamos en la crisis de los contenedores, y empezó pues la congestión portuaria. Todos tuvimos oportunidad de ver lo que estaba pasando en los puertos como Los Ángeles y Long Beach, que es el principal puerto de entrada a los Estados Unidos desde Oriente. Los Ángeles Long Beach maneja el 40% de los contenedores que entran a los Estados Unidos. Si se conjugan los dos puertos como un hub, sería el 9º puerto más grande del mundo. Y obviamente los buques estaban llegando llenos de carga, pero no había cómo atenderlos precisamente por toda esta problemática, y empezó un represamiento que en septiembre del 2021 llegó a tener 73 buques haciendo cola en los puertos de Los Ángeles y Long Beach. Incluso llevó a que la propia Casa Blanca tuviera que intervenir para buscar tratar de manejar el problema. ¿Cómo llegó el 2022? Pues el 2022 la demanda sigue fuerte, esa es la verdad.
todo el primer semestre del 2022 ha habido una demanda estable, fuerte, y evidentemente siguen los problemas de reposicionamiento de contenedores. Pero a eso hay que agregarle también el problema, digamos, que ya lo reseñabas anteriormente, de la política china del cero COVID. La verdad es que el COVID no se ha ido, el COVID todavía existe y ha venido teniendo pues, mutaciones y hay nuevas variantes, y en el caso chino en particular, las variantes Delta y la variante Omicron, que son mucho más contagiosas, pues han hecho estragos. Y el gobierno chino, que en estos temas, digamos, no se va con aguas tibias, ha hecho políticas de cierre nuevamente muy drásticas y muy fuertes en las ciudades chinas y por transitividad también en los puertos chinos. Entonces, digamos, a finales del año pasado cerró Ningbo, que es el segundo o tercer puerto más grande. A principios de este año cerró Shenzhen. Shanghái, cerró entre mediados de marzo y mediados de mayo, 2 meses cerrada la ciudad de Shanghái, que es una ciudad de 25 millones de habitantes, como decíamos, el principal puerto chino y mundial. Y evidentemente esos cierres, pues evidentemente afectan toda la cadena. Y cuando hay una sola pieza de la cadena que falla, pues todo el resto de la cadena se retroalimenta y todo el resto de la cadena empieza a fallar. La verdad es que el caso, por ejemplo, de Shanghái, un contenedor que en promedio debería estar más o menos 3 a 4 días promedio en el puerto de Shanghái, subió a estar entre 9 y 10 días la demora del contenedor. Y digamos que una mercancía que teóricamente debería salir de la China y llegar a una bodega, por ejemplo en Norteamérica, el tiempo de tránsito, sumando las demoras en el puerto de origen, las demoras en el puerto de destino, las demoras en el transporte doméstico, lleva a que fácilmente tenga una demora entre 60 y 70 días más. En un informe reciente que yo leía del Fondo Monetario Internacional hacían un parangón diciendo es como que el mundo se hubiera ampliado, ahora el mundo es más grande. No es porque la distancia entre los puertos haya crecido, no puede crecer, pero la distancia logística se nos creció. Claramente tenemos allí un problema. Evidentemente, pues ese problema, digamos, de la política de cero COVID ha afectado muchísimo. Y para que lo tengamos en cuenta, la semana pasada seguramente algunos de ustedes vieron las imágenes del Congreso del Partido Comunista Chino, donde fue ratificado el secretario Xi Jinping. En su discurso ratificó que China como país iba a mantener la política de cero COVID. Entonces es una realidad que durante el próximo año, durante lo que nos queda de este año y durante el próximo año al menos, va a haber política de cero COVID, y mientras subsista esa política, que pues es una política respetable que antepone pues digamos el tema de la salud pública, el tema del comercio, pues obviamente que el comercio va a tener todavía la sombra o la posibilidad de verse afectado. No sabemos qué va a pasar desde luego con la pandemia o con lo que quede de la pandemia, pero sí tenemos claridad de que la política de cero COVID en China va a mantenerse. Esa política de cero COVID obviamente y los efectos en China pues ha retroalimentado demoras en puertos. Esas demoras en puertos a su vez afecta la confiabilidad de los itinerarios de los buques y vamos pues con toda esta cadena. Tal vez lo que hay que anotar es que digamos la demora promedio de los buques, que hacia principios del 2020 los buques cumplían 60-70% de sus itinerarios, bajaron obviamente a raíz de la pandemia, llegamos al 40%, ya viene recuperándose lentamente y estamos del orden del 46% en confiabilidad, pero eso quiere decir que más o menos la mitad de los buques cumplen itinerario y la otra mitad no lo cumplen. Y en materia portuaria, pues claramente los puertos chinos pues tienen muchas más demoras, han crecido las demoras en puertos chinos en promedio del 28%, la congestión ha crecido en promedio del 28%. En la costa oeste de Norteamérica ha bajado la congestión, ha bajado un 14%, pero ha bajado por 2 factores. Una, porque hay menos zarpes en China, y otra, porque se están desviando buques de la costa oeste hacia la costa este, y entonces por lo tanto se están llevando la congestión de la costa oeste hacia los puertos del este, y básicamente allí ha crecido la congestión del orden del 50%. Y en el caso europeo, en donde además también pues, sufren estas mismas consecuencias, la congestión portuaria también ha subido, sumada a problemas que han tenido a veces de paros en puertos como Hamburgo o como Bremerhaven. Entonces, evidentemente sí tenemos todavía un problema, el problema está latente, ha venido mejorando, sí, haciendo un parangón con lo que hace un tiempo Carolina Herrera en una presentación habló de la tormenta perfecta. Yo diría que la tormenta ha amainado, pero la tormenta no ha terminado. Okay, sí, vale.
Muchas gracias, Juan Alberto. Yo soy economista y cuando estaba en la universidad, ese concepto de la estanflación siempre le costaba mucho a los profesores explicarlo. Pero hoy, en cierta forma, está pasando algo que tiene que ver mucho con esta presión, y es que ante las dificultades relacionadas con todo lo que estás contando, empresas de distinto tipo y consumidores cambian sus patrones de consumo de manera drástica. Empresas manufactureras, por ejemplo, deciden automatizar procesos e implementar nuevas tecnologías, o los consumidores adoptan comportamientos como los que dices. Eso genera una presión sobre toda la cadena logística en un contexto bien particular, en un contexto donde China, que es un gran proveedor, y Estados Unidos, en su momento también gran proveedor, pues tienen ese estrés. Y algunos países, como Colombia, que tienen esa necesidad de abastecimiento pues, no solamente de tecnología, sino de materias primas para muchos procesos, terminan viéndose afectados también en un momento especial del mundo donde estamos totalmente conectados y dependemos de personas que no conocemos ni vemos al otro lado del planeta. Aparece un factor especial para nuestro país, y es, bueno, al menos tenemos puertos en el Pacífico, puertos en el Caribe. Eso nos debió haber dado, y seguramente nos dio algún margen de maniobra en determinado momento, pero pues al final de cuentas hoy seguimos padeciendo esa situación que describiste muy bien. Y con ese comentario paso a preguntarle a Ricardo, ya desde la perspectiva no gremial, sino de quien está en el mercado operando y atendiendo o lidiando con esta situación, pues un poco lo mismo, desde la perspectiva específica de la empresa y de la industria. ¿Cómo están reaccionando? ¿En qué contexto se encuentran? ¿Qué desafíos se están viendo desde distintos ángulos en la coyuntura actual? Gracias, Carlos, y bueno, un saludo muy especial a toda la audiencia y a mis colegas aquí, a la directora de la Cámara, Carolina, gracias por la invitación. Sí, desde el punto de vista portuario, nosotros también vivimos digamos, la emergencia del COVID desde diferentes ángulos. Y en retrospectiva, el año 2020 fue un año muy complicado, lleno de muchos retos, además porque con las restricciones que se impusieron en el gobierno, se frenó la economía de un momento a otro, se paró la construcción, digamos, las vías estuvieron cerradas, pero pues, nosotros los puertos fuimos considerados una actividad primordial y nunca cerramos. Entonces nosotros pues nos tocó aprender a convivir con el COVID, a enfrentarlo, pero además de eso manteniendo nuestras operaciones y a generar algunos cambios para no parar. Y en el caso particular de nosotros, pues nos tocó adaptarnos, aprender y tomar medidas que nos permitieran poder darle manejo sin que las operaciones nunca se detuvieran. Pero empezamos a ver una serie de retos porque en la logística, cuando a ti te llega un buque de, por ejemplo, acero, ese buque no salió ayer, ese buque salió hace 3 meses y el pedido fue montado hace 4 o 5. Y de un momento a otro, cuando se paraliza digamos, la construcción, empiezan a llegar los buques y empezamos nosotros a recibir esos buques que no se despachaba la carga vía terrestre porque no había dónde llevarla y no se podía además, y empezamos a ver, digamos, una serie de congestión en los puertos y un reto para nosotros poder seguir recibiendo todos esos buques que venían llegando. Y de esa manera nos invitó a nosotros a tener, digamos, una nueva estructura y manejo eficiente de las operaciones y sobrevivir, convivir, digamos, con este tema de la pandemia. Eso afectó diferentes sectores, no solo el del acero, la construcción, sino también incluso el de la alimentación, las importaciones de graneles, fertilizantes disminuyeron al disminuirse el consumo y así, digamos, cada una de esas categorías en las importaciones de clínker, de cemento, de etcétera, fueron disminuyendo y hubo una afectación en las importaciones. En el caso particular de Palermo, nosotros tuvimos un decrecimiento de aproximadamente el 10% en el año 2020 comparado con el 2019. Ya en el 2021, viviendo todavía con el COVID y habiendo superado todo esto, adicionalmente viene el paro nacional, que fue una gran afectación que tuvimos también en Colombia, porque todavía no habíamos salido de la crisis de, digamos, la emergencia sanitaria del COVID, que todavía la estamos algo viviendo, pero el paro nacional llegó a afectar aún más todos estos temas logísticos que estábamos experimentando. Todos estos cierres viales
hacían que la carga se represara más en los puertos. Digamos, desde el punto de vista en Barranquilla, en el caso particular de Palermo, no fue tan drástico, aunque sí lo sentimos, porque de alguna manera gran parte de nuestros usuarios y consumidores están cerca y se podían transportar y digamos que en la zona del Atlántico, en Barranquilla, en Cartagena, hay gran parte de ese consumo y esas restricciones no afectaron en gran medida, aunque sí se tenían paros ocasionales y dentro de esa manera pues nosotros estuvimos tratando de ver cómo no llegaba a tener una ocupación del 100%, pero el caso, digamos, en Buenaventura fue diferente. Allá las afectaciones fueron mucho mayores, incluso llegaron a tener una ocupación máxima del 100% porque no tenían cómo evacuar la carga, recibir los buques. Y de esa manera pues se tomaron algunas medidas. Yo creo que aquí también lo explicó esta mañana Lógica la presentación, y se empezaron de alguna manera a hacer esos corredores humanitarios, a evacuar la carga, y yo creo que también ahí hubo una gran colaboración entre todos y a través de las agremiaciones para lograr sortear esa situación tan complicada, porque era un tema de insumos médicos, alimentos, donde toda la población se estaba viendo afectada. También hubo algunos cambios, digamos, algunas rutas decidieron pasar el canal, llegar hasta la costa, ¿sí? Y hubo también cabotaje entre Buenaventura, Cartagena, contenedores para tratar de evacuar un poco los terminales. Y yo creo que ahí también resaltar esa pues, colaboración que hay y esa ventaja que tiene de tener ambos océanos Colombia, una ventaja competitiva y poder seguir recibiendo esos insumos, porque Buenaventura, la gran importancia es que gran parte de todo lo que llega de Asia, de China, ingresa por Buenaventura y eso no se podía detener. Así de esa manera y aprovechando también un poco los espacios que no se llenaron en los puertos de la costa, de alguna manera pudo apaciguar esa gran afectación que estábamos teniendo a nivel nacional. Entonces, digamos, ahí hay ya dos factores que han estado combinados y afectando, digamos, la productividad en un año pues, que era de recuperación. Sin embargo, y a pesar de eso, yo creo que sí se sintió una recuperación económica debido a todas las políticas que tomó el gobierno nacional. Hubo un crecimiento, en el caso de nosotros, ya les conté que habíamos decrecido en 2020 un 10% versus el año 2019. En el 2021, en la reactivación, tuvimos un crecimiento del 33% y un récord histórico en movilizaciones de toneladas de casi 2.300.000 toneladas de carga seca, únicamente estoy hablando. Y eso, digamos, a pesar de la situación del COVID, a pesar de la situación del paro nacional, a pesar de toda la situación que estaba pasando internacionalmente y algunas restricciones locales que tenemos nosotros, por ejemplo, en el canal de acceso, los temas de calado, digamos, pudimos tener ese crecimiento. Luego, pues ya estamos en este año 2022, seguimos, digamos, en esta estructuración, pero ocurre un nuevo evento, la guerra China-Rusia, y eso también empieza a cambiar toda la dinámica del mercado, y no voy a repetir pues ya para no comentar lo que ya mencionaron de la crisis de los contenedores, de todo lo que está pasando, pero la guerra Rusia-Ucrania ha afectado, digamos, las exportaciones de graneles, de fertilizantes, todo el tema entre el suministro en Europa, la disminución también de la producción del acero, toda esa carga lo estamos nosotros viendo, esa disminución en Colombia que no viene en los mismos ritmos de crecimiento de años anteriores y que hoy ya lo estamos sintiendo que a nivel de importaciones nos está afectando. Entonces, de esta manera han habido grandes cambios en la logística internacional, en la logística nacional, que nos ha tocado convivir, que nos ha tocado adaptarnos y que tenemos que seguir innovando de alguna manera, pero también colaborando en equipo entre todos para poder nosotros lograr seguir adelante y buscar ese crecimiento económico en Colombia, el abastecimiento nacional y que los puertos también sean parte dinamizadora de esa economía. Hoy en día, pues ya creo que ya lo mencionaba,
pues tocó uno aprender y utilizar las virtudes de la virtualidad, la tecnología, toda la no presencialidad también llevó a que se hicieran citas virtuales, de todo el tema de documentación y agilización dentro de las terminales, todos a la fuerza, o algunos que ya veníamos con planes tecnológicos nos modernizamos, y hoy pues yo creo que gran parte de eso se ha quedado, no ha vuelto, pero también han habido grandes cambios dentro de todo lo que mencionaba los contenedores. Grandes importadores dijeron, bueno, tengo que buscar otras alternativas. Entonces la carga que tradicionalmente se movilizaba en contenedores y todavía se moviliza, pues pasó a break bulk o carga descontenerizada, y que hoy también hemos estado recibiendo, digamos, en nuestros terminales, que anteriormente era alguna carga que no se movía. Entonces ya toda esa dinámica viene cambiando. Ya las mismas empresas en su logística han cambiado, por ejemplo, el just in time para el just in case, y entonces se están abasteciendo aún más porque no saben en qué momento no van a poder tener suministro de China porque vuelvan a cerrar. Entonces los pedidos que antes eran, digamos, de un volumen gradual y mensual, de un momento a otro llegan el doble porque pues están cambiando los inventarios, y toda esa dinámica, de pronto para no extenderme, es lo que nosotros estamos tratando con una gran comunicación con los importadores, con los usuarios, con los consumidores, tratando de actuar al mismo ritmo que va cambiando todo lo que estamos experimentando. Yo creo que un poco es lo que estamos hoy, y en esos cambios que estamos experimentando, y donde nos toca adaptarnos, innovar y buscar otras formas de operar eficientemente, maximizar espacio, porque en el tema portuario el tema de la capacidad, la infraestructura es finita, y de ahí depende lo que tú puedas, de lo que tú puedas recibir. Muchas gracias. Resalto de tu intervención, Ricardo, algo que aquí los que vayan ahora para el aeropuerto de regreso a otras ciudades van a poder ver seguramente en las carreteras, y es que este just in case llegó de verdad de una forma acelerada, y van a haber muchos centros logísticos y cerca de las zonas francas, ampliaciones. El mercado de bodegas en la zona plana del Valle del Cauca ha crecido. Seguramente eso está pasando en otras partes del país, y tiene que ver mucho con lo que está resaltando, y es que las empresas además están construyendo estas infraestructuras de almacenamiento, un poco ya cambiando la lógica de preparémonos y tengamos inventario para cuando vuelva a pasar algo. Ya ni sabemos qué, pero por si pasa algo. Para terminar estos últimos minutos, les hago una pregunta pues que nos va a faltar tiempo seguramente para terminar de responder, y es que estamos arrancando pues, nuevo gobierno, tenemos un desafío el próximo año de una economía que, después de que rebotó muy bien después del 2020 y 2021, en 2022 seguramente terminaremos también con datos muy buenos en materia de PIB, pero tenemos al frente la amenaza del 2023 con proyecciones, pues por ahora no negativas, pero sí con unas tasas de crecimiento muy bajos. Entonces, específicamente en las industrias de las que estamos hablando, ¿qué oportunidades ven que el gobierno nacional o que en general se puedan implementar en materia regulatoria o de decisiones de asignación de presupuesto para enfrentar este desafío? Yo me mando con una, que tiene que ver con el aprovechar los dos mares, y es que uno desde acá siempre, cuando Buenaventura está funcionando bien, la noticia es que el canal de acceso en Barranquilla está mal, entonces hay que buscar plata para ir a arreglar el problema de Barranquilla, y a los 6 meses tenemos el problema acá. Desde esta perspectiva de un país mirando al mundo, tratando de aprovechar sus dos costas, pues uno no logra entender cómo en realidad nosotros no logramos asegurar todos los años, superando conversaciones regionalistas, tener claro que ninguno de esos dos canales de acceso en ningún momento debería estar bloqueado. Eso sería un gran paso en materia pues, de regulación, asignación de presupuesto en construcciones de presupuestos anuales, para que Colombia tuviera un mejor desempeño, o pudiéramos enfrentar mejor ese 2023 que está a la vuelta de la esquina. Entonces, si les parece, me devuelvo, empiezo con Ricardo, pues con esa pregunta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer pronto para poder enfrentar de la mejor manera posible ese desafiante 2023? Bueno, yo creo que no hay que inventar lo que se debe hacer, y pues acabamos de tener un panel anterior donde se hablaba de todos los proyectos de infraestructura, todo lo que está planeando el gobierno. Creo que Olga hizo un gran resumen de los proyectos estratégicos del canal de acceso de Buenaventura, el canal de acceso de Barranquilla, los proyectos viales, férreos, los nodos. Edgar hablaba de los nodos de transporte, multimodales, y yo creo que eso el gobierno debe mantenerlo.
debemos tener, digamos, unas políticas también claras, estables de lo que aquí se viene para el futuro, para mandar también un mensaje de tranquilidad y las inversiones se sigan realizando. A nivel local, pues yo creo que todos estamos comprometidos. En el caso de Palermo, este año estamos iniciando la construcción de un nuevo muelle. Vamos a iniciar a finales de año construcciones de silos graneros totalmente automatizados. Son inversiones de más de 30 millones de dólares. O sea, estamos comprometidos y creyendo con el futuro, pero hace falta, digamos, esperamos que nos sigan acompañando desde el gobierno con esa estabilidad política y que sigan esos planes de inversión que aquí hoy nos han dado esa parte de tranquilidad y que siguen. Pero adicionalmente yo creo que aprovechando nuestra posición geográfica estratégica tenemos una gran oportunidad porque es que todo esto que está pasando es a nivel global, a nivel internacional. Y muchos de los países que netamente dependían de tener sus fábricas en China para atender estos mercados, digamos, de Norteamérica, de Europa, ese mundo está cambiando. Y el nearshoring que venimos nosotros anunciando hace rato, ahorita pues ha tenido una modificación por, digamos, las relaciones como se están viendo entre Estados Unidos y China, al friendshoring. Y vamos a tener la oportunidad de atraer esas grandes inversiones, atraer esas grandes industrias que se establezcan acá y que estén más cerca de sus centros de consumo. Y ahí hay un gran potencial. Entonces no miremos solamente el crecimiento que pueda tener Colombia, porque ya lo estamos viendo en el PIB del próximo año, el crecimiento pues, puede estar alrededor del 3%, pero hay una oportunidad de atraer esas grandes inversiones para poder nosotros atender esos mercados internacionales. Y ahí entra en juego un poco la zona franca, la importancia de los parques industriales, de los clústeres, los encadenamientos productivos, la eficiencia logística para poder a través de multimodal poder ser también muy eficientes y competitivos. Y yo pues me enfocaría principalmente en esa oportunidad que tenemos, no solo de la industria nacional, de crecer en exportaciones, sino también atraer inversiones que se establezcan aquí, importantes empresas. Eso ayuda a la generación de empleo, la dinamización de la economía y tenemos muchas importantes oportunidades por delante, que a eso es lo que hay que apostarle y sí necesitamos de la mano pues, del gobierno tener, digamos, esa tranquilidad, estabilidad de que Colombia es un país atractivo para todo eso. Gracias. Sí, bueno, digamos que siguiendo con el contexto, estoy seguro que el año 2023 va a ser un año pues, menos bueno. Claramente todo el mundo está apostándole a que por los procesos inflacionarios, por la sombra de la posible recesión que se cierne sobre muchas economías, pues necesariamente el comercio exterior se va a ver afectado. Va a estar entrando seguramente una parte importante de las nuevas construcciones navales que se ordenaron durante el año 2021 y 2022, fruto un poco de este desorden de la pandemia. Y entonces seguramente lo que es a nivel macro se va a ir, digamos, atenuando el proceso y esperaríamos se vaya superando esta crisis de las cadenas logísticas. Ya a nivel local, como es lógico, tenemos también muchísimas cosas por hacer. Definitivamente en temas, digamos, de mejoramiento de procesos, facilitación de trámites y demás, a pesar de que es una frase de cajón, pero venimos trabajando hace muchos años en los temas de facilitación, pero creo que tenemos todavía un trecho importante por recorrer. Y en eso va a influir muchísimo temas de digitalización, temas de documentos electrónicos. La aduana está empezando un proceso de modernización importante en las materias informáticas para mejorar todo el tema aduanero en lo que es desaduanamiento y de la mano de eso vendremos seguramente los transportadores. En el caso del transporte marítimo, el BL electrónico tendrá que ir llegando a Colombia, tendrá que empezar a operar y a facilitar una economía sin papel y una economía, digamos, que trabaje sobre datos y que sea mucho más eficiente en materia de trámite. Entonces, seguramente allí va a haber mejoras. También pues, tendremos que seguir trabajando en los temas de ambientales, pero eso ya es otro tema pues, también importantísimo, pero diferente. Pero también yo creo que sobre eso todas las industrias tenemos pues, un reto en temas de sostenibilidad y el sector marítimo desde luego no es ajeno y sobre eso también habrá un tema que avanzar. Vale, gracias. Pamela, para terminar, la misma pregunta. Vale, Carlos, gracias.
Pues digamos que en términos de la coyuntura internacional, el panorama no es el más optimista. Realmente lo que se espera es que vamos a tener un año muy, muy difícil con el precio del combustible que afecta tanto el transporte aéreo en términos no solamente de la capacidad, sino de toda la conectividad para el comercio exterior. Y al mismo tiempo el impacto sobre la demanda. Realmente se empieza a sentir muy levemente, pero empezamos a sentir ya una desaceleración del consumo. Estamos empezando la temporada de fin de año, de Navidad, y normalmente en esta época del año ya empezábamos a ver un incremento en el comercio electrónico y en la carga de importación importante. Tenemos un comportamiento estable, digamos que no es que lo estemos viendo, pero no ha tenido el crecimiento o la tendencia alcista que veíamos en años anteriores. Entonces el panorama que pinta no va a ser fácil, pero digamos que al mismo tiempo hay optimismo a partir de la experiencia que se vivió con la pandemia, en el sentido en que el transporte aéreo pues sigue siendo como esencial para atender las emergencias, para atender situaciones críticas. Hay optimismo en la capacidad de respuesta que pueda tener la región latinoamericana para solventar pues toda la escasez que se pueda dar en términos de suministros, materias primas y producción. Entonces hay cierto optimismo, pero al mismo tiempo somos muy conscientes que la coyuntura internacional nos va a impactar. Y a nivel nacional, pues hay varios puntos. Hemos venido hablando de transformación productiva y yo creo que es apremiante la modernización de los servicios informáticos de las autoridades y la modernización en términos normativos también. O sea, definitivamente no podemos responder a las necesidades de un mercado internacional y globalizado y con toda esta transformación tecnológica si las autoridades no nos acompañan con un proceso de modernización a la altura de lo que se necesita en el comercio exterior. En términos de infraestructura aeroportuaria, igual, realmente la pandemia nos mostró la necesidad y la importancia que tiene el aeropuerto de Bogotá y el aeropuerto se quedó pequeño en términos logísticos, de capacidad. Y pues infortunadamente cuando miramos los planes de actualización de los planes maestros, vemos el enfoque que tiene en la mejora de la capacidad aérea operacional, pero vemos realmente muy poco el enfoque que se le da en eficiencias logísticas. Y yo creo que ahí hay una necesidad y una oportunidad de mejora que el gobierno debe de darle esa prioridad para que realmente podamos tener un hub de conexiones de talla internacional. Y lo tercero que resaltaría es pues un poco la falta de personal. Es que realmente toda esta nueva realidad que estamos viviendo nos trae una necesidad de recurso humano con unas competencias muy especializadas en logística, en el uso de tecnología y todo el manejo de estos nuevos sobres, de nuevas tendencias que la estamos viendo como una necesidad apremiante para que desde la academia y desde el gobierno se puedan incentivar programas que permitan satisfacer estas necesidades operativas. Bueno, muchas gracias. Como suele pasarnos, nos queda corto el tiempo para tener estas conversaciones tan interesantes. Yo cierro solamente haciendo una cuña de que pues yo también como empresario y colombiano, cuando uno oye la historia de cómo enfrentamos un desafío tan grande como la pandemia, el resultado de cómo Colombia termina siendo uno de los países que mejor la gestiona y finalmente incluso una de las economías que más rápido se recupera, pues yo también soy optimista. Yo también creo que pues, nuestra geografía, nuestra gente, nuestro talento, algo de suerte seguramente también nos podrá permitir enfrentar este desafío global que como la pandemia pues está poniendo a prueba a todas las sociedades, a todos los países. Y cierro pues dándole las gracias a la Andy de nuevo, a todos ustedes los asistentes, a los patrocinadores que están allá afuera, que hay que ir a visitarlos y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a los panelistas. Y quiero invitarlos primero a que reclamen los equipos de traducción para la siguiente conferencia, pero además que sean muy puntuales con este receso que vamos a hacer de 15 minuticos. Ustedes van por los equipos de traducción, se comen una empanada bayuna que está buenísima y regresan porque puntuales ya a las 3:45 arrancamos. Gracias.